Hoy concluimos la serie de hábitos. Esta serie fue de cuatro mensajes que realmente a mí en lo personal me confrontó y me puso a meditar y a pensar en cosas que tengo que cambiar, que tengo que corregir como padre, como esposo, como hijo, como persona. Y yo creo que cada uno de nosotros también tenemos áreas de oportunidad que tenemos que mejorar, ¿verdad? Entonces, hoy es un tema que también es muy confrontador y me gustaría que todos pusiéramos de nuestra parte para que al finalizar el mensaje podamos permitirle que el Espíritu Santo venga a quebrar cualquier yugo de esclavitud, cualquier mal hábito que tengamos, que podamos desarraigarlo de raíz y que podamos ser libres por la sangre de Cristo y que podamos empezar a cultivar buenos hábitos para nuestros días. El propósito de Hebrón pues, es enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla, práctica y que pueda ser útil y relevante para tu vida, ¿verdad? Y el tema de hoy es rompiendo malos hábitos. Todos tenemos hábitos, buenos y malos. Bueno, la idea es que hoy podamos reconocer esos malos hábitos que tenemos y que podamos hacer algo al respecto para desarraigarlos de raíz, porque realmente no es fácil quitar un mal hábito. A los niños les tenemos que enseñar a cómo portarse bien, a saludar cuando entran a una parte, a decir gracias, a recoger sus zapatos. Tenemos que educarlos para crear buenos hábitos, porque los malos hábitos no ocupamos enseñarles, eso ya los traemos de origen, ¿verdad? Desde el pecado de Adán y que lo traemos todo el ser humano, que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Todos, nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Es por eso que tenemos que voltear nuestra mirada y correr al trono de la gracia de Dios para pedir oportuno socorro y Dios, que es rico en misericordia, nos recibe, nos perdona, nos restaura, nos acepta, nos salva y nos hace nuevas criaturas. Entonces, en Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios. Aquí Pablo, cuando escribió Filipenses, estaba encarcelado en una prisión, en un calabozo oscuro, húmedo, con ratas, y es la epístola donde te dice gózate, alégrate en el Señor. Y Pablo, no importando su condición externa, él tenía una condición interna favorable ante Dios, una condición de gozo, de alegría, de agradecimiento a Dios, aún que él estaba encarcelado. Y dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. O sea, Pablo tenía una total seguridad que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga nuevamente por su iglesia. O sea, la obra que Dios ha empezado en nosotros, Dios nos acepta tal y como somos, pero como nos ama tanto, no nos va a dejar como estamos, sino que cada día nos va a ir transformando. Entramos a un proceso de santificación que nos va a llevar toda la vida hasta que nos muramos. Bueno, esa obra que Dios cada día va a ir perfeccionando poco a poco. Dice la Biblia que el justo cae 7 veces y Dios lo vuelve a levantar. No nos deja tirados. Dios nos levanta, caemos, Dios nos perdona y nos restaura y volvemos otra vez a caminar en los caminos de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos pusimos metas y objetivos a principio de año? A ver, o nada más yo. Creo que todos nos pusimos metas, objetivos. ¿Y cuántos hemos dejado de lado en estos 2-3 meses algunas de esas metas? Yo creo que por allí la mayoría, si no es que todos. Todos nos pusimos, no sabes qué, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y nos ponemos metas y empezamos con mucha motivación y de repente la motivación va desapareciendo y ese hábito que quisimos desarrollar no lo logramos instaurar en nuestras vidas
y los vamos dejando de ladito. Entonces, todos nos hicimos metas. Sin embargo, muchas de esas metas y objetivos que hemos dejado en el camino, en estos pocos meses que hemos avanzado, la vida no se define por lo que empiezas, se define por lo que eres capaz de terminar. No es cómo empezamos, es cómo terminamos. Porque todos nos podemos casar, por ejemplo, en el matrimonio, pero la idea es cómo vamos a terminar nuestros días. Si estamos casados o divorciados, separados, o amargados o felices, ¿sí me explico? Entonces, tenemos que aprender a terminar bien. Muchas personas empezamos cosas todos los días. Algunos comienzan dietas, negocios, estudios, trabajos, planes para cambiar nuestras vidas, pero hay cosas que no terminan lo que empiezan. Comienzan proyectos, pero los abandonan. Empiezan metas, pero las olvidan. Empiezan hábitos, pero se rompen a los pocos días. Y no somos consistentes en crear y formar un hábito nuevo en nuestras vidas. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo vamos a cosechar, si es que no desmayamos, si es que no desistimos, si es que no abandonamos. Entonces, tenemos que ser perseverantes, insistentes. Tenemos que tener esa capacidad de poder, esa resiliencia en nuestros días, de no darnos por vencidos. Y si fallamos, bueno, intentamos otra vez, intentamos nuevamente. Dios edifica nuestras vidas a través de la constancia, a través de la perseverancia y a través de la disciplina. Y la Biblia nos dice que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Yo de repente cuando disciplino a mis hijos, no les gusta. Pues ¿a quién le gusta que le disciplinen? O cuando mi esposa de repente también me dice algo que sé que estoy mal y que mi esposa me corrige y yo así como que no me gusta, pero tengo que aguantar. Nadie nos gusta que nos corrijan, que nos disciplinen. Pero después da frutos apacibles de justicia cuando somos ejercitados a través de la disciplina. Vamos a cosechar buenas cosas si no desmayamos, si no nos rendimos. Tus buenos hábitos van a sostener tu crecimiento. Si tú y yo creamos y formamos nuevos hábitos, eso va a hacer que tú y yo vayamos creciendo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Todos tenemos buenos deseos, pero son nuestros actos, nuestras acciones lo que realmente importan. No se vive de deseos, tenemos que actuar. Todos tenemos hábitos buenos y malos. Hoy es un buen día para que tú y yo podamos tomar decisiones correctas y desarraigar esos malos hábitos que están en nuestras vidas, todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo que no es eliminado en mi generación es transferido a la siguiente generación. Todo lo que no es eliminado de malos hábitos en mi generación se transfiere a la siguiente generación. Fíjate, si mi vida no es transformada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, esos malos hábitos que yo no logro eliminar son transferidos a la siguiente generación. Si no tomamos buenas decisiones, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Pero si tomamos buenas decisiones, nuestros hijos también van a tener una bendición en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso es bien importante que tú y yo podamos tomar buenas decisiones. Porque a veces decimos, no, es mi vida. No, no es tu vida. Es que yo con mi vida lo que yo quiera. De repente escucho gente. Como si su vida no afectara a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su comunidad, a su trabajo. Claro que somos seres donde vivimos y nos desarrollamos en comunidad. Y no solo te afecta a ti, afecta a todo lo que está a tu alrededor. Sí, por eso es bien importante que tú y yo tomamos buenas decisiones.
Tú has sido llamado a ponerle un punto final a esos malos hábitos en tu vida el día de hoy. A esos hábitos que heredamos de nuestras familias, que no queremos tener en nuestro nuevo hogar. Por eso debemos de esforzarnos por practicar buenos hábitos en nuestras vidas. Nuestras decisiones no son neutrales. Cada decisión que tú tomas trae una consecuencia. Causa trae un efecto. Toda causa trae un efecto. Cada decisión trae una consecuencia. Buena o mala, depende de qué tipo de decisión tome. Todo lo que nosotros hacemos afecta a los que nos rodean. No existen pecados personales. No existen malos hábitos individuales. Lo que yo hago va a afectar a mi familia, va a afectar a mi entorno, va a afectar a mi comunidad. Nuestras decisiones afectarán la vida de nuestros hijos, afectarán la vida de nuestros padres, afectarán la siguiente generación, para bien o para mal. Fíjate lo que dice en Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una persona que es sabia ve algo que está mal y no lo hace y no pasa por ahí. Pero los simplones, los que les vale, pasan y reciben el daño. Entonces tú y yo tenemos que ser sabios. Tenemos que estar bien pendientes de nuestro entorno. Dónde sí, dónde no, dónde esperar, dónde avanzar. Es muy importante todo eso. Muchos de nosotros heredamos de nuestras familias hábitos, buenos y malos. Podamos dejar en nuestro hogar solamente los buenos hábitos y los malos hábitos que podamos hacerlos a un lado. Entonces, hay hábitos incorrectos que heredamos de nuestras familias y nos acostumbramos a pensar que es normal. Por ejemplo, si un niño creció en un entorno donde vivía el alcoholismo de parte de su padre y que llegaba borracho y golpeaba a su mamá y golpeaba a los muchachos, y él piensa que es normal, pero no es normal. Entonces tenemos que aprender a desarraigar esos malos hábitos y pedirle que Dios nos ayude a transformar nuestra forma de pensar, que podamos renovar nuestro pensamiento y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Fíjate, en Cristo tenemos la autoridad para poner un punto final a esos malos hábitos. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, lograremos salir de esos malos hábitos en nuestras vidas, cualesquiera que estos sean. Y ahorita en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza va a cosechar destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Si no estamos satisfechos con lo que estamos cosechando el día de hoy, pues hagamos un espacio en nuestra vida y reflexionemos qué tipo de semilla hemos sembrado, porque es lo que estamos cosechando a final de cuentas. Tú y yo estamos cosechando lo que hemos sembrado en el pasado. Si el resultado no nos gusta de lo que estamos ahorita cosechando, pues hagamos un alto y empecemos a sembrar una buena semilla para que en el futuro tú y yo podamos cosechar buenas cosas. Entonces, si hoy tú y yo no tomamos autoridad para erradicar esos malos hábitos, tal vez lo estaremos arrastrando desde generaciones de nuestros padres. Tal vez tú y yo, ahorita que esos malos hábitos que tenemos, tal vez los trajimos y los aprendimos de nuestros hogares. Pero no tenemos que dejárselos a nuestros hijos. Para eso tú y yo tenemos que plantarnos y pedirle a Dios, al Espíritu Santo y a su palabra que nos ayuden a quitarlos. Porque si no los quitamos, esos malos hábitos, esos pecados se van a potencializar para las siguientes generaciones. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de 3 generaciones
de cómo una mentira que fue dicha por Abraham, después la replicó su hijo Isaac y después la replicó su nieto Jacob. Esa misma mentira. Y ahorita vamos a verlo en la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 12, la mentira de Abraham, que Abraham, fíjate, Abraham, el padre de la fe, el que era considerado amigo de Dios, y aún así era un mentiroso. Pero lo bueno es que Dios no nos ama por lo que hacemos. O sea, Abraham también pecó, al igual que tú, al igual que yo, porque todos pecamos, dice la Biblia, y quedamos destituidos de la gloria de Dios. No somos perfectos. A veces hay gente, yo recuerdo en la escuela, desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, cuando uno se equivocaba o hacía algo incorrecto o no actuábamos como ellos esperan y decían, uy, mira, y eso que eres cristiano. Y piensa que por ser cristiano no nos vamos a equivocar o que somos perfectos. Y no es así. Todos y cada uno de nosotros nos equivocamos todos los días. Pero sin embargo, buscamos la ayuda de Dios, buscamos la ayuda del Espíritu Santo, buscamos la guianza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Abraham era uno de ellos. Aunque era amigo de Dios y era el padre de la fe, aún así, como quiera, él se equivocó. Y la Biblia, es lo que me gusta de la Biblia, que la Biblia escribe todos los errores de los grandes hombres de Dios. Porque eran igual que tú y yo. Elías era un profeta y era un hombre que tenía las mismas pasiones que tenemos tú y yo. Entonces, Génesis 12 dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. No se había dado cuenta, ok. Dice, ahora sí conozco que eres mujer bonita. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te van a preservar la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, miente por mí, no digas que eres mi esposa, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces aquí vemos cómo Abraham, a la edad, tenía como 75 años y su esposa como 65, pero la esposa, dice la Biblia que vos eras de hermoso aspecto, y Abraham mintió. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y Abraham tenía el mal hábito de mentir cuando estaba preocupado, cuando estaba presionado, cuando tenía miedo. Mentía. ¿Y qué mal hábito tienes tú cuando te presionan? Cuando estás con miedo, cuando tienes presión sobre tu vida. ¿Qué mal hábito tienes? Fíjate, más adelante, Abraham volvió a mentir otra vez. En Génesis 20, lo mismo. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar, la tierra de Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Fíjate. Abraham dijo, no, es que es mi hermana, es mi hermanita. Y el rey dijo, no, pues está muy guapa, la voy a agarrar para que sea una de mis esposas. Y se la trajo. ¿Qué harías tú? A ver, ustedes varones, ¿qué harían ustedes si por una mentira tuya se llevan a tu esposa? Fíjate. Pero aquí vemos cómo Dios intervino. Aún en los errores de Abraham, Dios interviene. Aún en tus errores, Dios va a intervenir. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero Dios vino a Abimelech en sueños esa noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido.
Fíjate cómo Dios protegió a la esposa de Abraham del error de su esposo por andar de mentiroso. Mas Abimelec no se había acostado aún con ella y le dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, es mi hermana? Y ella también le dijo, él es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños al rey Abimelec: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y él va a orar por ti, y tú vas a vivir. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Órale. Fíjate cómo Dios respaldó a Abraham, aún en su pecado, aún en su error garrafal que él tuvo. ¿De qué patita cojeamos tú y yo? Porque todos tenemos por ahí una patita donde cojeamos. Todos. O yo soy el único. Yo soy el único pecador. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos áreas de oportunidad que intentamos mejorar. Abraham aquí, pues era la mentira, ¿verdad? Entonces, Abraham no era perfecto, pero tenía un corazón inclinado hacia Dios. Tú y yo tampoco somos perfectos, pero nuestro corazón está buscando la presencia de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Lo que me encanta aquí que cómo Dios interviene aún a pesar de los errores que tú y yo podamos hacer. O sea, nos equivocamos y metemos las 4, pero Dios interviene a nuestro favor. El mal hábito de Abraham era mentir, y su hijo Isaac repitió lo mismo. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 26. Isaac miente a los habitantes de Gerar y al rey Abimelec. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo: es mi hermana. Igualito que el papá, ¿verdad? Igualito. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi esposa, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de él estuvo allí muchos días Abimelec, rey de los filisteos, y mirando por la ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y lo llamó Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí ella, ¿de cierto es tu mujer? ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré a causa de ella. Y Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Porque por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído pecado sobre nosotros. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su esposa, morirá. Y otra vez vemos la mano de Dios cómo protegió a Isaac. Aún en su error, aún en su pecado de mentir, Dios obró a favor de Isaac. Pero aquí vemos cómo la mentira del papá la replica su hijo. Ese mal hábito de mentir cuando estaba presionado, cuando tenía miedo. Entonces, Isaac tuvo 2 hijos. El primogénito se llamó Esaú. Él era cazador. Y el segundo era Jacob. Él era pastor de ovejas. Su nombre, de hecho, Jacob significa el engañador, el suplantador. Y ahí vemos en Génesis 27 cómo el nieto de Abraham, Jacob, le miente a su papá, Isaac. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano lo volvió de cazar. E hizo también guisados y lo trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Aquí Isaac ya no veía, ya estaba ciego, por la edad avanzada, tenía bastantes años, ya estaba a punto de morir. Isaac le dice a su hijo Esaú: ve y caza algo y tráeme un guisado como los que me gustan a mí, para que yo te dé mi bendición, porque era el primogénito. Y es el que recibía una mayor porción de la bendición del papá.
Pero su esposa lo escuchó y le dijo a su otro hijo, porque Isaac tenía más inclinación hacia Esaú, pero la esposa de Jacob tenía más inclinación hacia Jacob. Le dijo, oye, rápido, tráeme un cabrito y déjame hacerle un cabrito en salsa como le gusta a tu papá. Y disfrázate, ponte la piel del cabrito aquí en tus antebrazos, vístete con la ropa de Esaú, tu hermano, para que te bendiga Isaac. Y aquí vemos cómo Jacob engañó a su papá haciéndole creer que era Esaú para obtener la bendición de su padre. Y aquí vemos en el versículo 32, dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y te trajo casa y me dio y yo comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y él será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora también ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado una bendición para mí? Aquí vemos cómo Jacob también engañó y mintió a su papá. Y el pecado de Abraham, de la mentira, Isaac lo replica, Jacob lo potencializa aún más. Entonces aquí vemos cómo esa mentira que no fue desarraigada va pasando a la siguiente generación. Ese mal hábito que tú y yo tenemos, si no hacemos algo al respecto, nuestros hijos lo ven. No nos podemos engañar. E inconscientemente lo van a adoptar. Tal vez muchos de nosotros estamos batallando con malos hábitos de nuestras familias que no se erradicaron por una razón o por otra. Pero quiero decirte hoy que en el nombre de Jesús sí podemos quitar esos malos hábitos de nuestras vidas. Porque la buena obra que Dios empezó en nuestras vidas la va a ir perfeccionando hasta el día que Cristo venga otra vez. Si tú y yo no tomamos la autoridad sobre esos malos hábitos que practicaron antes en nuestras familias, después se van a replicar en las generaciones futuras, en nuestros hijos. Y esas ataduras de esos malos hábitos, de esos pecados van a ir de aumento en aumento en la siguiente generación. Y no queremos eso para nuestros hijos. Por eso tú y yo tenemos que hacer cambios radicales de raíz. Hay que hacer cambios radicales. Dios nos ha llamado a ti y a mí a romper esos malos hábitos. Esas ataduras que vinimos arrastrando a través del tiempo y dejar a nuestros hijos un futuro brillante en Cristo. Un hogar de bendición para cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de los amalecitas. Cuando Israel venía saliendo de Egipto, le salió al encuentro los amalecitas, el rey de Amalec. Estaban cansados, apenas acababan de salir de Egipto, y los de Amalec se fueron contra el pueblo de Israel. Y esta historia la podemos ver por ahí en Éxodo 17, versículo 8. Amalec vino a Refidín y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Aquí hablando Moisés. Y Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, vencía Amalec. Y lo que hicieron fue que Moisés le detuvo una mano a Moisés y Hur le detuvo la otra para que pudieran tener la victoria. Y ahí vemos la batalla épica donde Josué oró y dijo, ¿sabes qué? Sol, detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Y ganaron la batalla contra Amalec. No los destruyeron por completo, pero sí Dios les dio la victoria. Versículo 12. Pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra para que él se sentara
mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, y el uno a un lado y otro al otro lado. Así pudo mantener firmes las manos hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y fíjate lo que Dios le dijo a Moisés, y es donde quiero que pongan atención. Escribe esto en un libro, para que no se te olvide. Escríbelo, Moisés. Dios hablándole a Moisés. Para que se recuerde. Y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec. Por cuanto le hizo la guerra a Israel cuando estaba cansado y venía huyendo de Egipto. Dile que yo voy a destruir a Amalec por completo sobre la faz de la tierra. Lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Escríbelo porque lo voy a cumplir. Y Dios hizo esa promesa. Fíjate, pasaron 100 años y surge el primer rey de Israel, que era Saúl. Y Dios le dio la encomienda al rey Saúl de exterminar y cumplir la palabra que Dios había dicho 100 años atrás. Entonces, Dios quería utilizar a Saúl para cumplir la palabra que Dios había dicho. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios, a la primera desobediencia de Saúl, que no hizo todo lo que Dios le había encomendado, lo desechó? Porque Dios le dijo, ve y destruye a Amalec y no dejes nada. Mata a hombres, mujeres, niños, ganados, quema todo. No tomen nada de botín. Destruyan todo. Dios le había dicho eso a Saúl. Y Saúl, pues, exterminó la mayor parte, dejó vivo al rey Agag y a su familia y a ciertos príncipes y a lo mejor del ganado, tomó el botín, el mejor oro. Entonces fue una obediencia, entre comillas obediencia, parcial, pero todos sabemos que una obediencia parcial es desobediencia. Entonces, ¿y por qué David, siendo que era un adúltero, siendo que era un asesino, Dios lo perdonó y lo preservó en el trono de Israel? ¿Qué pesa más? ¿Una desobediencia que que Saúl no haya matado a todos los amalecitas, o David, que adulteró, mató a uno de sus mejores soldados y siguió en el trono? Aparentemente David, si lo vemos a los ojos humanos, pues fue un adúltero y un asesino. Pero aquí vemos cómo Saúl desobedeció una orden directa de Dios y Dios lo desechó, porque prácticamente Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces aquí estaba en juego la palabra de Dios que había dicho hace 100 años atrás. Escribe esto en un libro, Moisés, porque yo voy a raer de sobre la faz de la tierra a los amalecitas. Entonces Saúl, al no cumplir y obedecer lo que Dios había dicho, estaba haciendo quedar mal a Dios, porque él lo hizo conforme a lo que él pensaba y creía, no conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces, 1 Samuel 15, voy a leer aquí unos versículos, ya ustedes lo leen con tiempo en su casa. Fíjate, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese sobre rey sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Yo castigaré a Amalec por lo que le hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, a niños, aún a los bebés de pecho, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero ¿qué cree que hizo Saúl? Versículo 8. Y tomó vivo al rey Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, y a lo mejor de sus ovejas, a lo mejor del ganado, de los animales engordados, de los carneros
y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y el versículo 19 dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes he obedecido la voz de Dios, fíjate. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. Pregunto, ¿eso fue lo que Dios le dijo? No. Dios no dijo que trajera vivo a la familia del rey Agag. Mas todo el pueblo tomó el botín de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, o en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado como rey. Entonces, Saúl estaba más interesado en quedar bien con el pueblo que quedar bien con Dios. Era un político. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como Saúl nos interesa mejor quedar bien con los amigos, o con los familiares, o con los vecinos, o con los conocidos, y no obedecemos la voz de Dios? Tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces queremos quedar mejor bien con otras personas, como Saúl. Y a veces tú y yo condenamos a Saúl, pero somos igual que Saúl, porque queremos quedar bien, para que no nos digan nada, para encajar aquí con el grupo aquí de la escuela, y andamos jugando al espía, que nadie se entere que soy cristiano. ¿A poco no? O en el trabajo, o en la vecindad, y no queremos que nadie sepa. ¿Por qué? Toda obediencia a medias es desobediencia. Obediencia tiene que dar a la tía. Yo siempre les digo a los niños, a la tía, totalmente. Si yo le digo a mis hijos, lava los platos, y no me lava la mitad, ¿obedeció o no obedeció? No. Yo quiero que lavara todos los platos, no nomás la mitad. Desobediencia. La I, inmediatamente. Si yo digo, lava los platos, y no los lavo todo el día de hoy, y los lava pasado mañana, ¿obedeció o no obedeció? No. Yo quiero los platos hoy, no pasado mañana. Totalmente, inmediatamente. Y la A, amablemente. Si yo digo, lava los platos, y él lava todos los platos, y lo hace inmediatamente, pero con una mala actitud, así, siempre yo, tengo que hacer todo esto yo. Está desobedeciendo, es a la tía, totalmente, inmediatamente y amablemente. Entonces, fíjate cómo impactó la desobediencia de Saúl a toda la nación de Israel 500 años después. Fíjate, 500 años después. Por dejar con vida al rey Agag y a su familia y a los mejores de los príncipes. Aparece en la historia un personaje llamado Amán, Agagita, descendiente del rey Agag, el rey amalecita. Y eso viene en el libro de Esther. En el libro de Esther dice, después de estas cosas, Esther 3, del 1 al 6, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, así se llamaba, Amán, hijo de Amedata Agageo, descendiente del rey Agag, y lo honró, y lo puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, él tuvo un puesto prominente en el imperio persa, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, Agagita, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba y no se humillaba. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, Amán. O sea, dijo, ¿quién es? ¿Es judío? Ah, no solamente lo voy a matar a él, voy a matar a él y a todo su pueblo.
Entonces procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que el mes de Adar, de apoderarse también de todos sus bienes. O sea, fíjate por la implicación que tuvo Saúl de perdonar la vida de Agag, un descendiente de Agageo, Amán Agageo, hijo de Amedata, descendiente de Agag. 500 años después, quería matar a todos los judíos, exterminarlos, destruirlos y apoderarse de todos sus bienes y posesiones. ¿Por qué? Porque si tú y yo toleramos ciertos pecados, si toleramos ciertos malos hábitos, tarde o temprano, esos malos hábitos, esos pecados se levantarán contra nuestros descendientes y van a querer exterminarlos, van a querer destruirlos, van a querer apoderarse de sus bienes. Amán no tuvo que haber existido. Si Saúl hubiera llevado a cabo la orden de Dios de exterminar a todos los amalecitas por completo, Amán no hubiera vivido, ni existido. Y no se hubieran puesto ahí, gracias a Dios que Dios intervino, usó a Esther para salvar al pueblo de Israel, pero eso no hubiera pasado si Saúl hubiera hecho su trabajo. Entonces, lo que no es eliminado en el presente generación es transferido a la siguiente generación. Los malos hábitos que no pude eliminar yo, la siguiente generación va a batallar con eso, pero más todavía. Tal vez sea el chisme, la tibieza espiritual, la arrogancia, la pornografía, el adulterio. Muchas de las batallas que enfrentamos el día de hoy, tal vez no empezamos con nosotros, tal vez la venimos arrastrando de nuestros padres o de nuestros abuelos en el pasado. Pero hoy tenemos el poder de tomar la decisión de cortar de raíz esos malos hábitos, esos pecados, para que nuestra siguiente generación no sean afectados en sus vidas. Entonces, tú y yo estamos convencidos de que moriríamos por nuestros hijos. ¿Quién no moriría por sus hijos? Si de repente se aparece a un loco ahí en la calle con un cuchillo, ¿qué vas a poner? Y va usted con su hijo o con su hija. ¿Qué haría usted como padre o como madre? ¿Se pondría atrás de su hijo o se pondría frente a su hijo? ¿No se pondría frente a su hijo para que le dieran primero a usted y su hijo pudiera escapar o su hija? Yo sé que sí. Entonces, si tú y yo estaríamos dispuestos a morir por nuestros hijos o por nuestra esposa, pero no queremos cuidar nuestra salud para estar bien en la edad adulta. Dices tú y yo que moriríamos por nuestros hijos, pero no cuidamos la salud, ni física ni espiritual. Eso implica que tengamos una vida de oración, una vida devocional, una vida con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, o decimos que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a orar por ellos todos los días, o pasar tiempo con ellos, o disciplinarlos con el amor de Dios. Pero sí decimos que moriríamos por ellos, pero no oramos, no los bendecimos, no pasamos tiempo con ellos, pero sí decimos que moriríamos por ellos. Proverbios 3:33 dice, ya estoy por terminar: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Fíjate, aquí dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío. O sea, no dice que estará en el impío, sino que estará en la casa del impío. ¿Y quién mora en la casa del impío? Pues su esposa y sus hijos, y hasta el perro la va a llevar. Pero bendecirá la morada de los justos. O sea, ¿y quién vive en la morada de los justos? Pues su esposa,
sus hijos y hasta el perro. Es decir, va a estar sobre toda la casa la maldición de Jehová. No solamente sobre el impío, sino también en la casa donde mora su esposo y sus hijos. O viceversa. Dios va a bendecir al justo y a toda la casa que viven ahí con el justo. Entonces tú vas a traer bendición o maldición a tu hogar, por tus buenos o por tus malos hábitos que practiques. ¿Qué hábitos estamos practicando? Hoy tenemos la decisión de erradicar los malos hábitos para dejar a nuestros hijos el favor de Dios sobre sus vidas por ser obedientes a Dios. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si queremos dejar un mejor legado a nuestros hijos, ¿qué herencia queremos dejar a nuestros hijos el día de hoy? ¿Qué herencia queremos dejar? Yo te pregunto hoy, ¿qué le queremos dejar a la siguiente generación? ¿Una herencia de bendición o una herencia de maldición? La respuesta es tuya. Es tu decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar dispuestos a hacer? ¿O vamos a permitir que el Espíritu Santo venga y quebrante todo mal hábito, todo pecado? Porque hay pecados que se batallan. Pero hoy es un buen momento para que tú y yo podamos pedirle al Espíritu Santo que Él venga y que quebrante todo pecado. Que hoy venga y que nos limpie de toda maldad para que tú y yo podamos dejar a la siguiente generación un hogar de bendición, un hogar donde Cristo venga a reinar.